Hey, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a este siguiente capítulo en el cual vamos a hablar acerca de cómo depurar aplicaciones con Visual Studio Code. Yo en este capítulo voy a trabajar con la versión 2, que funciona realmente bien, ya es estable, pero si trabajáis con la versión 1 no vais a tener ningún problema en seguirme. No obstante, yo sí recomiendo en este momento en el cual estoy grabando el vídeo, la actualización del mismo porque va realmente bien. Bueno, si me habéis seguido a lo largo del curso de Angular, me habréis visto utilizar el console.log, console.error con bastante frecuencia. Esto es algo que podemos hacer sin ningún problema mientras estamos desarrollando la aplicación cuando queremos ver en algún momento específico pues el resultado de un valor, cuando queremos pasarnos un mensaje en consola y cosas por el estilo, pero no es una técnica para depurar aplicaciones. Cuando nosotros queremos entrar en una depuración mucho más profunda, y acceder a recursos como la pila de llamada o el call stack, la inspección, las variables, los puntos de interrupción o breakpoints, todos esos recursos los vamos a ver de una forma mucho más clara y eficiente utilizando un perfil de depuración de aplicaciones. Bueno, vamos a abrir nuestro editor, tenemos un proyecto, yo voy a estar trabajando con el proyecto que hemos ido desarrollando a lo largo del curso de Angular y si me quieres seguir en ese mismo proyecto, estupendo. Si no, crea un proyecto cualquiera con Angular y vas a poder realizar lo mismo. Entonces, requisitos. Antes de comenzar, vamos a ir al apartado de extensiones y nos vamos a asegurar que tenemos esta extensión puesta en nuestro IDE, Chrome Debugger. Chrome Debugger es lo que nosotros necesitamos para determinar el entorno en el cual vamos a estar depurando la aplicación. Si no la tienes instalada, instálala. Si no estaba instalada, una vez que la has instalado, asegúrate de recargar para que los cambios tengan efecto. De lo contrario, verás que no termina realmente de funcionar. Te va a decir cuando pongas un punto de interrupción o un breakpoint, te va a decir que no llega realmente al código, que faltan los maps y demás. Nada de eso, es simplemente tienes que volver a recargar el editor. Bueno, dicho todo esto, vamos aquí, pasamos al terminal y nos aseguramos que nuestra aplicación, nuestro proyecto está levantado. Como puedes ver, el proyecto está en localhost puerto 4200. Es lo único que tengo que tener en cuenta de cara a crear ese archivo de configuración para la depuración. Una vez que tenemos todo esto, tenemos el editor, tenemos una aplicación de Angular corriendo y el servidor levantado, vamos a ir a este apartado de aquí, apartado de depuración. Y vas a ver que es ligeramente distinto a la versión anterior en Visual Studio Code. Fijaos, lo saco por aquí, que tengo también la versión anterior instalada. Lo que teníamos antes era esto. Bien, vais a ver que cambian también los iconos ligeramente. Entonces, si estás con esta versión, clic aquí, agregar, configuración y listo. El resto de los elementos son exactamente iguales. Una vez que tenemos claro ese punto, vuelvo a mi editor y en la nueva versión, en el Visual Studio Code, le voy a decir create a launch.json file. Hacemos clic aquí. En el environment, en el entorno, le decimos Chrome y ya lo tenemos. Como veis, él está esperando aquí en localhost 2.8080. Yo voy a cambiar esto al 4200, que es el puerto en el cual estoy saliendo con mi aplicación. Bueno, una vez que hemos hecho esto, ¿qué ha sucedido aquí? Venimos a los archivos y vamos a ver que el editor ha creado una carpeta denominada .vscode y dentro tenemos el archivo de configuración launch.json. Esta es una configuración que lo que va a hacer es arrancar en modo depuración Google Chrome escuchando en este puerto para nuestro proyecto. Yo puedo seguir agregando configuraciones. Bien, en este momento no lo necesito, pero que sepáis que puedo seguir agregando más configuraciones. Una vez que lo tenemos, guardamos. Y a continuación vamos a ir a cualquiera de nuestros componentes. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un componente con estado que hace una petición a un archivo .json. Muy bien, vais a ver que en el indicador de la línea, aquí donde dice 32, yo tengo un punto rojo. ¿Qué es esto? Es un breakpoint. Es un punto de interrupción. Es decir, cuando yo ejecute la depuración de mi aplicación, se abrirá una nueva instancia de Google Chrome y justo cuando mi programa llegue aquí, se va a detener. Cuando se detenga aquí, veré información relevante en el lateral izquierdo. ¿Cómo se pone un breakpoint? Simplemente hacemos clic en el punto que nosotros queramos. Bien, como veis, fácil, sencillo. Bueno,
Vamos a arrancar esa depuración, nos colocamos aquí, vais a ver que tenemos las variables, vais a ver que tenemos los watch. ¿Qué es un watch? El watch lo que me permite es hacer el seguimiento, por ejemplo, de una propiedad. Si yo tengo este bot items, que es un array, y va modificando su valor a medida que yo voy interactuando con la aplicación, cuando yo tengo un watch, lo que voy haciendo es un seguimiento de todo lo que va pasando con esa propiedad o con ese array. Uno que para mí es sumamente interesante es el call stack. Os lo voy a enseñar. Fijaos, vamos a ejecutar la depuración. Vais a ver que se abre un menú de control en la parte superior y de repente nuestra aplicación se detiene. Es decir, ¿qué ha sucedido aquí? Tenemos aquí el Google Chrome. Vais a ver que la aplicación está justo en el momento en el cual empieza a cargar ese archivo .json. Entonces dice pausado en Visual Studio Code. Muy bien. Volvemos a nuestro editor y desde aquí, como os decía, tengo un control. Pero lo que quiero que veáis es lo que tenemos en el lateral izquierdo. Tenemos las variables, ¿vale? Donde vais a ver variables globales, los closures, vais a ver las del alcance de este método y demás. Tenemos los watch, en este momento no tenemos ninguno. Y tenemos aquí el call stack. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el call stack me dice exactamente dónde estoy y por los eventos, por los métodos, por las clases por las cuales yo he ido pasando. Yo ahora mismo me encuentro aquí. Estoy haciendo una suscripción.http. Es este punto. En estos controles, en los cuales yo le puedo decir continúa con la ejecución normal, le puedo decir pasa al siguiente método, al siguiente fragmento de código, o pasa al paso inmediatamente después. ¿Qué sucede en esto? Fijaos lo que hace. Dice try on ans, es decir, va a gestionar cuando yo me suscribo, cuando quito la suscripción, etcétera, etcétera. Mediante el call stack, como os decía, puedo ver el momento de ejecución en el cual yo me encuentro. Entonces, es muy interesante porque él además abre el archivo en cuestión. Muchas de las cosas que me habéis visto explicar en el taller, por ejemplo, de ECMAScript, de cómo funciona el JavaScript y demás, o cuando os he explicado cosas ya a nivel un poco interno de cómo funciona Angular, las he aprendido aquí. Si yo, por ejemplo, marco mi breakpoint en este punto, en el momento en el que tengo la respuesta, y volvemos aquí, le decimos ejecutar, vais a ver que, de nuevo, estoy llamando a la suscripción. El call stack me está indicando que estoy en el ng on init. Me dice el evento exacto en el cual me encuentro. Y si yo ahora le digo pasa directamente al siguiente paso, a donde me lleva es a la variable local del observable. Entonces, cuando se explicaba que esa petición, ese .get http que estamos haciendo, lo que hacía era suscribirnos a un observable, lo sé porque lo vemos aquí. Es decir, yo aquí veo la suscripción a ese observable. Bien, este es el siguiente paso inmediato, es decir, esto es lo que está haciendo Angular. Normalmente, nosotros la información que buscamos es casi siempre esta de aquí, es decir, pasa al siguiente método. Este, el del keyboard, pasa al siguiente método, pasa al siguiente método. Y vamos viendo las distintas variables, vamos viendo el call stack, vamos viendo nuestros watch y demás. Entonces, de esta manera tan sencilla, implementamos un perfil de depuración, salimos del console log, empezamos a trabajar con nuestros breakpoints, con nuestros watch y demás. ¿Cómo seguimos a partir de ahora? Vamos a pedirle que termine de ejecutar nuestra aplicación. Vais a ver que aquí ya el navegador sigue ejecutando con total normalidad y tenemos aquí nuestra aplicación funcionando, pero está en modo depuración. Entonces puedo acceder a mucha más información que antes. Lo que os decía, os voy a dejar un momento para que insertéis este perfil de depuración, para que empecéis a jugar un poco con las distintas opciones y os veo en el siguiente vídeo donde vamos a continuar trabajando y donde también explicaré cómo podemos acceder al perfil de depuración directamente en Google Chrome para aquellos usuarios que no trabajáis con Visual Studio Code. Bien, pues nada, espero que os haya resultado interesante. Os veo en el siguiente vídeo.